Paz a vosotros, amados hermanos, pues hoy 5 de septiembre, Mis mis hermanos, hermanos, vamos a tener una lección un poquito difícil, hermanos, difícil, complicada, pero vamos a tratar de verlo a la luz de la palabra de nuestro Dios. Yo siempre hago hincapié, hermanos. Aquí tengo una libreta, aquí tengo mi cuaderno físico y la Biblia, hermanos, la Biblia a la mano. Entonces, hermanos, pues vamos a dar comienzo a las diapositivas, hermano Daniel, para así ver, hermanos, a través de las escrituras, a través de la palabra de nuestro Dios, qué es lo que vamos a tratar hoy por medio de la palabra de nuestro Dios. Bueno, pues como ya se había anunciado, hermanos, cada semana tenemos una lección y lo hacemos como una escuela porque pueden participar, pueden mandar sus comentarios, hermanos, pueden hacer sus preguntas y nosotros también tenemos un cuestionario, tenemos unas preguntas. Voy a darle, voy a pedir a nuestro hermano Daniel que pasemos a la siguiente diapositiva porque ahí tenemos algunas preguntas, hermanos. Vamos a ver la primera pregunta, hermanos, que viene aquí en nuestro nuestras diapositivas, hermanos, y la pregunta es: ¿qué número de juez es Jefté? El que vamos a ver ahora, hermanos. ¿Lleva la cuenta? ¿Cuántos jueces llevamos, hermanos? ¿Y qué número de juez es Jefté? Por supuesto, en el libro de los jueces, porque es lo que estamos estudiando, hermanos, a la luz de la palabra de nuestro Dios. Entonces, como solamente estamos estudiando el libro de los jueces, hermanos, por cronología, por número, para usted, hermana, hermano, ¿qué número de juez es? ¿Sí? En lo que nos mandan la respuesta, quiero decirle, hermanos, que si ustedes leyeron jueces 11, jueces 12, ahí está la vida de este personaje, de este juez, Jefté, hermanos, que encontramos dentro de las Sagradas Escrituras. Entonces, si ustedes ya leyeron la mayor parte, 11, capítulo 12, pues es muy importante porque ya está resuelto casi la mayor parte y eso nos ayuda bastante. No sé si nuestro hermano Daniel ya tenga alguna respuesta de hermanos, ¿qué número de juez es Jefté? La hermana Aguilar comentó que es el 8 y la hermana Dayan también 8. Bien, hermanos, ¿qué número de juez? ¿Alguna otra respuesta, hermanos? Entonces, Jefté, un nombre que se sobrepuso, que se resintió, pero se sobrepuso, se resintió por lo que le hicieron, no por su forma de que, cómo estaba catalogado por sus medios hermanos, sino que él se sobrepuso, hermano. Bien, en el número de los jueces dado por nuestro Dios, efectivamente, hermano, es el número 8, pero está Abimelech, que no cuenta como juez, pero sí cuenta, como dijimos, por la cronología. Puede ser, la respuesta está bien, hermanos, gracias por contestar. Puede ser 8 o puede ser el 9, sí, pero está correcto, hermano, sí, muy bien, está correcto, hermano. Siguiente pregunta, hermano Daniel, vamos a ver la siguiente pregunta. La siguiente pregunta, hermanos, es: ¿cuántos años pasaron para que Jefté fuera juez? ¿Sí? A ver, que hermanos, ahí está la pregunta. ¿Cuántos años pasaron para que Jefté fuera juez? Recuerde que él solo fue juez por 6 años. Ahí está marcada la cronología, en la cronología de Uziel, hermanos. ¿Sí? Entonces, lo tenemos ahí marcado, hermanos, él como juez de esos 6 años. Pero los amonitas los tenían oprimido, dice la Biblia, por cuántos años. Además que hubo otros jueces que la Biblia no
no da detalles de ellos, pero que sí se toman en cuenta. Un juez, tantos años, dice. Luego vino otro juez, tantos años. Y luego vino la opresión de los amonitas, hermanos, tantos años, ¿sí? Entonces, por eso a ver si se entiende la pregunta. ¿Cuántos años pasaron para que Jefté fuera juez? Sí, la hermana Aguilar dice 22 años, dice Karen, y el hermano David dice 300. 300. Bueno, ¿alguna otra respuesta, hermanos? Déjame ¿Sí? ver en YouTube porque también estamos en... A ver, en YouTube, hermanos, también tenemos participación. Si hay alguna respuesta en YouTube de hermanas, hermanos, pero No. pasaron años, hermanos, ¿eh? Por ejemplo, hubo un juez que duró, hermanos, 22 años. Hubo otro juez que duró 23 años. Y la opresión de los amonitas, hermano, por eso hizo que fueran a ver a Jefté, que ya era un hombre, aparte de grande, hermano, un hombre muy valiente, un hombre, hermano, que limpiaba de gente mala de esos lugares, y mal nunca se aprovechó ni hizo otra situación él que manchara su nombre de este juez, hermanos, que fue, como dice la escritura, lleno de Espíritu Santo. Entonces, hermanos, si tenemos alguna otra respuesta, ¿cuántos años pasaron para que Jefté fuera juez? Dayan dice también 22 años, son 22 y 300 es la respuesta hasta ahorita. Bueno, quiero decirle, hermanos, que pasaron dos jueces. Uno, súmele usted, uno solamente duró 23 años. Otro duró 22, ¿ahí cuánto llevamos? 45 años, hermano, ¿sí? Ahora súmele en Jueces capítulo 10, dice ahí, hermano, un verso, 18 años de opresión, cada vez se iban acercando más y más y más y más y más a los amonitas, a tal grado que hacían, hermanos, que el pueblo no viera de Dios, de sus mandamientos, de sus leyes, y eso hizo que los ancianos, esos mismos ancianos que estuvieron de acuerdo con los hermanos de Jefté, los medios hermanos, de echarlo de su tierra, lo fueron a buscar al lugar donde dice que estaba, para decirle, hermanos, que los librara, ¿sí? Y los libra, y ya luego, acuérdense que primero es como un jefe militar, y luego ya como juez. 6 años él estuvo como juez. Hubo paz en esa región, porque los jueces no eran de toda la tierra de Israel, era por regiones, por partes, ¿sí? Entonces, 2 jueces suman 45 años, nada más 2 jueces suman 45 años, y hermanos, 18 años de opresión de los amonitas. ¿Cuánto es? Si nos puede mandar la respuesta. 1.22, 1.23 y 18 años de opresión. Y ahí nos da la cuenta, hermano. Efectivamente, fueron 45, 63 años. Pasaron 63 años, hermanos. 63 años para que, pasado esos 63 años, Jefté fuera juez ahí en esa región, en esa parte, hermanos, de Galat. Él fuera por ese periodo de 6 años. No sé si... Sí contestaron, ya ves que hay un delay. Sí, sí, cierto. Estaban escuchando la respuesta, pero sí contestó la hermana Aguilar, el hermano David y la hermana Dayan. 63, todos contestaron. Sí, 63 años. Muy bien, siguiente pregunta. Vamos a la siguiente pregunta, hermano Daniel. Vamos a ponerlo, hermanos. Vean, ya la vieron, hermanos. ¿En cuántos libros de la Biblia se habla de Jefté? Ese sí no lo vamos a dar la respuesta. Vamos a esperar que nos contesten o que nos manden la contestación. ¿En cuántos libros de la Biblia se habla de Jefté? ¿Sí? Acuérdense que la Biblia tiene 66 libros.
39 libros en el Antiguo Testamento y 27 libros, así en sentido general, hermanos, en el Nuevo Testamento. Hacen un total de 66 libros. Bueno, en el Antiguo Testamento, ¿cuántas veces se habla? Y en el Nuevo Testamento, ¿cuántas veces se habla? Pero aquí hicimos el conjunto. ¿En cuántos libros de la Biblia se habla de Jefté? ¿Sí? Entonces, lo vamos a ver, hermano. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Por decir esta palabra diferente, ¿cuántos murieron? Lo vamos a ver en el capítulo 12 del libro de los jueces. Más adelante lo vamos a ver, hermanos, Shibolet o Shibolet. Por esa diferencia de palabra, hermanos, se daban cuenta quién no era de ese lugar y quién era de otro lugar. Y murieron muchísimos hombres. Una cantidad enorme, hermanos, enorme de personas que murieron por hablar un lenguaje, por hablar esa palabra en un lenguaje diferente. Siguiente, hermano, mándenos su respuesta. Aquí nuestro hermano Daniel las va a ir viendo. Predecesor de Jefté, es decir, antes de ser juez, Jefté, ¿quién fue su predecesor? Hubo otro juez. ¿Cómo se llama, hermanos? ¿Cómo se llama ese juez? Está en el capítulo 10 del libro de los jueces, hermanos. ¿Sí? Ese es o sea, este juez se llamó así, terminó él, pasaron los 18 años de opresión de los amonitas, y luego Jefté ya está como juez, que limpió la zona, que hay paz, hay calma, y él está como juez 6 años. Ese quiere decir predecesor. ¿Cómo se llamó el predecesor? El juez antes de Jefté. Eso es lo que quiere decir. Y la siguiente pregunta, hermano Daniel, si nos va mandando las respuestas a los hermanos. ¿Quién fue el sucesor de Jefté? Después de Jefté, que dice la Biblia ahí, hermanos, por eso es importante. Qué bueno que si usted leyó Jueces 11 y Jueces 12, pues usted ya tiene todas las respuestas ahí. ¿Cómo se llamó el sucesor de Jefté? Muere Jefté, entonces nuestro Dios pone otro juez. Y también en el libro de los jueces se menciona solamente su nombre, hermano, ¿sí? Entonces, ¿quién fue el sucesor de Jefté? ¿Hay alguna respuesta, hermano Daniel? Sí, la hermana Aguilar, bueno, Karen dice que Yair, yo creo que se refiere al predecesor. Predecesor de Jefté, efectivamente, hermanita Karen. Muy bien, ya tiene un premio nuestra hermanita Karen. Ya tiene un premio, apúntenlo por ahí, hermanos. Fue Yair. El hermano Pedro Valerio comenta Jueces, 1 Samuel y Hebreos. ¿En cuántos libros de la Biblia se habla de Jefté? Correcto. Respuesta de... Sí, está bien, hermanos. 3 libros de la Biblia se habla de... Primer libro de Jefté, primer libro de Samuel, dijo, hermano. Sí. Jueces y Hebreos. Ajá. Sí, está bien, hermano. En 3 libros de la Biblia se habla de Jefté. Sí. También la hermanita Dayan comentó Yair. Yair, que es nuestro igual, hermano. Que es el predecesor. Ajá. Muy bien, Yair. ¿Y el sucesor? Todavía no lo encuentra. Ajá. Muy bien. ¿Por qué? La siguiente, hermano Daniel, la siguiente pregunta. Si no la contestan, luego lo vemos, hermanos, vamos a ir viendo. ¿Por qué lo menciona Samuel? Porque Samuel menciona a Jefté, hermanos. ¿Por qué lo menciona? Si alguien tiene la respuesta y puede leer ahí en primer libro de Samuel, capítulo tal, verso tal, no le voy a decir la cita, ¿verdad? Pero ahí está, hermano. ¿Por qué? ¿Por qué cree usted que Samuel, un gran juez, profeta y sacerdote como lo fue Samuel, menciona a Jefté, hermanos? ¿Por qué lo menciona? ¿Sí? Siguiente pregunta, hermano Daniel. Vamos a verlo, hermanos. ¿Por qué aparece su nombre en Hebreos? En la carta a los Hebreos, ¿verdad? ¿Por qué aparece su nombre? ¿Por qué cree usted que aparece el nombre de Jefté? Especialmente en el capítulo 11 de los Hebreos. Tiene que haber una razón. ¿Sí, hermanos?
¿sí? El hermano David Calderón, en las otras preguntas, Sí, ¿de cuántos murieron por la palabra que no dice que 42,000? 42,000. Gracias, hermano David Calderón, de allá en Mexicali. Un paz a vosotros, a todos los hermanos de Mexicali. Muy bien, hermanos, está bien. Hermana Aguilar comenta, y Karen comenta Itzan. Y el hermano Pedro Valero también comenta que es Itzan de Betlehem, Sí, el sucesor. ahí está, hermanos. Con que usted haya leído 11 de jueces, 12 de jueces, ahí están todas estas respuestas, hermano. ¿Sí? Rey de Judá, que lamentablemente, hermano, sí sacrificó a su hijo. Es un rey de Judá, hermano. ¿Sí? O sea, hizo un sacrificio humano. Imitó a los cananeos. ¿Sí? A los cananeos los imitó. Porque quien pedía sacrificio humano no era el Dios de los hebreos, el Dios de Israel. Quien pedía sacrificio humano eran los dioses de los cananeos, y especialmente uno, hermano, que se llama Moloch, ¿sí? Que tenía como un hueco, hermanos, tenía sus manos agarradas y tenía como una olla en medio, y ahí se ponía la leña, y ahí los niños pequeños, hermanos, los sacrificaban a ese Dios. Por eso eso es aborrecible delante de nuestro Padre Celestial. Por eso castigó a esas naciones, a esos pueblos. Pero aún así, hermanos, un rey, dice aquí la escritura, dentro de la palabra de nuestro Dios, hermanos, aún así un rey, ¿qué creen que hizo, hermanos? Pues sacrificó a su hijo. Vamos a ver la siguiente, eso lo podemos ver más adelante, hermanos. La siguiente pregunta, otro rey, lamentablemente de Judá, hermanos, también hizo sacrificio humano, y por eso Dios lo castigó. Dos reyes, hermanos, de Judá sacrificaron a sus hijos al dios cananeo Moloch. ¿Sí? Si tienen la respuesta, ahí nuestro hermano Daniel va a estar al pendiente, y él nos los va a mandar, nos los va a hacer ver aquí a la luz de la palabra de que estamos hablando, hermanos. Por este medio nos mandan su comentario. Dos reyes, hermanos, hicieron sacrificios humanos al dios Moloch. Siguiente pregunta, hermano Daniel, ¿me la puede leer, por favor? Sí, dice: no me sale. La siguiente pregunta sería, hermanos, ¿está en los mandamientos de Dios la prohibición de sacrificios humanos? La respuesta es sí. ¿En dónde? ¿En dónde Dios prohíbe los sacrificios humanos? También está ahí está la respuesta, hermanos. La respuesta está en el tercer libro de la Biblia. En el tercer libro de la Biblia, ahí está, que es un mandamiento de Dios, que está prohibido hacer sacrificios humanos como hacían las naciones, como hacían especialmente los cananeos, que no fue de ellos. Volteamos la mirada hacia occidente y vemos que en nuestro país, principalmente en nuestro México, los aztecas, hermanos, hacían sacrificio a sus dioses, hermanos, sacrificios humanos. ¿Y qué nación o qué pueblo no lo ha hecho? Lo hemos visto en innumerables veces. Entonces, ¿hay un mandamiento que prohíba los sacrificios humanos? Sí los hay. ¿Dónde está? En el tercer libro de la Biblia. Lo puede usted encontrar, hermanos. Ahí hay un capítulo específico donde es un mandamiento de Dios, que eso es prohibido y es una abominación. ¿Sí? Bueno, si nos mandan la respuesta,
La estaremos viendo, hermanos. Vamos a la siguiente. Sí, bueno, el hermano José sí alcanzó también a contestar. Sí, a ver. Itzan es el sucesor de Jefté. Sí. Corrigió a Jefté. Y luego que Daniela comenta que Manasés, uno de los reyes que sacrificó. Sí, muy bien, hermanito José Daniel y hermanita Daniela igual, ya son los hermanitos de Tijuana Progreso, y les dije que si contestaban preguntas correctamente les íbamos a dar un premio. Como los tenemos aquí físicamente, hermanos, cada quien en su casa, pues ya nuestro hermanito José, pero si siguen acumulando más, pues más va subiendo su regalo. Mi hermana Aguilar también comenta el otro rey, Amón. Exactamente, muy bien. ¿Quién? Nuestra hermana Ruth. Aguilar. Ajá. Nuestra hermana Aguilar, nuestra hermana Ruth. Ok. A nuestra hermana Ruth un abrazo. Le mandamos un abrazo, hermano. Sí, ya nada más nos falta, hermano. Pues fíjese que contestaron todas las preguntas, hermano Daniel. Sí. Todas las preguntas las contestaron. Bien, pues vamos a ver ahora, hermanos. Vamos a la siguiente diapositiva, porque ya solamente ya quedó esa situación. Vamos al objetivo, hermanos. El objetivo dice así, a través de la palabra de nuestro Dios: recordar que Dios elige a las personas para los propósitos que tiene determinados en su santa voluntad, sin fijarse en su origen. El origen de Jefté, hermanos, me llamaron bastardo, pero él no tuvo problemas. El problema era de sus hermanos. Él era hijo de, vamos a decir, hermano, claro, nuestra versión dice que era una ramera, pero era hijo de otro matrimonio. Es decir, que Galat, su padre, tuvo otra mujer. O sea, es un hijo fuera del matrimonio. Si fue ramera o no lo fue, hermanos, como es una elección difícil, pues existen algo así, hermanos, que pudo haber sido, la sacó de allí, fue su mujer, o otras versiones de la Biblia lo mencionan, fue otra mujer que tuvo el padre de Jefté, pero que, como dice aquí el objetivo, Dios, hermanos, para los propósitos que Él tiene determinado, por eso en primer libro de Samuel capítulo 12 lo menciona Samuel, porque dice: Dios cumplió, Dios le mandó libertadores, Dios le mandó a estos hombres para que los librara de la opresión de los enemigos. ¿Sí? Esa es por qué aparece en primer libro de Samuel, para decirle: Dios cumplió su palabra. Aquí están. Es más, le voy a decir los nombres. Claro que entre uno de ellos está Jefté. Aquí está, mira. Esto es Jefté, Dios lo mandó y lo libró, ¿sí o no? Tuvieron 6 años de paz, ¿sí o no? Bueno, que sí. Entonces Dios siempre cumple su palabra, como vemos a la luz de la palabra de nuestro. Vamos a pasar, hermanos, al siguiente diapositiva, y acompáñenme, hermanos, acompáñenme para que podamos leer esta lectura bíblica que se encuentra en el libro de los Jueces, capítulo 11, versículo del 1 al 11, mis hermanos. Dice así, vamos a utilizar. Qué bonito se oye, hermanos. Hay dos respuestas. Dos respuestas. A ver, hermano Daniel. Dice de los sacrificios humanos, Levítico 18:21. El hermano Joseph Márquez comenta. El hermano Artemio López también, de Levíticos 18:21, sacrificios humanos. Sí, muy bien. Le voy a dar otro. Muy bien, qué bueno para tenerlos, ¿verdad, hermanos? Le voy a dar otra cita que está en Levítico, hermanos. En Levítico, ahorita le doy el texto, dice aquí, a través de la palabra de nuestro Dios, hermanos. Levítico capítulo 20. Si ya tienen Levítico 18, pues hay que agregar otro más. Levítico 20 del 1 al 3, dice así. Dice: y habló Jehová a Moisés diciendo: dirás asimismo a los hijos de Israel: cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que peregrinaren en Israel, que diere de su simiente a Moloc, de seguro morirá. El pueblo de la tierra lo apedreará con piedras, y yo pondré mi rostro contra el tal varón, y lo cortaré de entre su pueblo, por cuanto dio de su simiente a Moloc,
contaminando mi santuario y amancillando mi santo nombre. Específicamente, hermanos, a ese dios cananeo Moloch le hacían los sacrificios humanos, que eran niños. Niños, hermanos, los arrojaban al fuego y ahí morían esos niños, hermanos. Y esta es la maldición de nuestro Dios, y esto a Dios no le agradaba. Por lo tanto, esta es una gran parte, hermanos, de lo que vamos a ver, de lo que muchos dicen que Jefté sí sacrificó a su hija, pero pues vamos a verlo a la luz de la palabra de nuestro Dios. Gracias, hermanos. Gracias, hermano ministro, hermano Artemio. Gracias, hermanos, por su participación. Vamos a nuestra lectura bíblica, amados hermanos, 11 del 1 al 11, mis hermanos. Dice así: existía entonces Jefté galadita, hombre valiente, hijo de una ramera, ya se comentó sobre esto, al cual había engendrado Galad, dice aquí su padre. Y la mujer de Galad también le había parido hijos, los cuales cuando fueron grandes echaron fuera a Jefté, diciéndole: no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres bastardo. Hermanos, con esto y en otras versiones encontramos ahí en la Biblia lo que yo le decía, que era de otro matrimonio, fuera del matrimonio. Huyendo pues Jefté a causa de sus hermanos, habitó en tierra de Tob, y juntáronse con él hombres ociosos, los cuales con él salían. Y aconteció que después de día los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel. Y como los hijos de Amón tenían guerra contra Israel, los ancianos de Galad fueron para volver a Jefté de tierra de Tob. Y dijeron a Jefté: ven y serás nuestro capitán para que peleemos con los hijos de Amón. Y Jefté respondió a los ancianos de Galad: ¿no me habéis vosotros aborrecido y me echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué pues venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? Y los ancianos de Galad respondieron a Jefté: por esta misma causa tornamos ahora a ti, para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amón, y no seas cabeza a todos los que moramos en Galad. Jefté entonces dijo a los ancianos de Galad: si me volvéis para que pelee contra los hijos de Amón, y Jehová los entregare delante de mí, ¿seré yo vuestra cabeza? Y los ancianos de Galad respondieron a Jefté: Jehová oiga entre nosotros, si no hiciéremos como tú dices. Entonces Jefté vino con los ancianos de Galad, y el pueblo lo eligió por cabeza. Dice aquí, y príncipe, y Jefté habló todas sus palabras delante de Jehová en Mizpa. Y sigue diciendo versos más adelante a través de la palabra de nuestro Dios. Ya, hermanos, hay un verso aquí que quiero leerles, capítulo 10, versículo 8. Versículo 8, hermanos, dice: los cuales, 7, desde el 7, y Jehová se airó contra Israel, y vendiéndolos en mano de los filisteos y en mano de los hijos de Amón, los cuales molieron y quebrantaron a los hijos de Israel. En aquel tiempo, ¿cuánto, hermanos? ¿Ya leyó, hermana? ¿Cuánto? 18 años. A todos los hijos de Israel que estaban a la otra parte del Jordán, en la tierra del amorreo, que es Galad. O sea, esto, hermanos, ya la opresión, ¿cuánto llevaba ya? 18 años, hermanos, ¿sí? Entonces, por eso el verso 4 del capítulo 11 dice: y aconteció que después de día los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel. Esto ya venía caminando. Entonces los ancianos de esa región de Galad dijeron: bueno, quien nos libre de esto va a ser cabeza, va a ser príncipe. Pero no había nadie. Entonces ellos ya habían determinado. Mire lo que dice el capítulo 10, hermanos. Y dice aquí, verso 18, capítulo 10, verso 18:
Y los príncipes y el pueblo de Galaad dijeron el uno al otro: ¿quién será el que comenzará la batalla contra los hijos de Amón? Él será cabeza sobre todos los que habitan en Galaad. O sea, ellos ya lo habían determinado. Habían sacado a Jefté, sus medios hermanos, porque no querían que él participara de una herencia que le correspondía según Deuteronomio capítulo 15, que habla de la amada y de la aborrecida. O sea, de la amada que amaba mucho y la aborrecida pues que no, hermanos, casi no, ¿verdad? Entonces, si ambos tenían hijos, tenía derecho a una herencia, por eso lo sacaron. ¿Por qué van los ancianos con Jefté? Porque seguramente los hermanos fueron a ver los ancianos. Los ancianos deliberaron y dijeron, pues sí, que se vaya. Por eso es que los ancianos van y rectifican. Él, pues como lo dice aquí, hermano, está resentido. Bueno, ¿y ahora por qué vienen a mí? Bueno, si yo lo libro, si yo hago esto, me van a poner por cabeza. Dijeron, sí, te vamos a elegir por cabeza y príncipe. Entonces consideró todo esto Jefté, y vemos a través de la escritura que dice aquí que sí lo hizo, hermano. Vamos a ver el verso de memoria, porque vamos a ir más adelante viendo esta situación. ¿Se aprendieron su verso, hermanos? ¿Sí? ¿Se aprendieron el verso de memoria? ¿Quién se lo aprendió, hermano? Délo en holocausto a nuestro Dios, allá en el altar que hemos puesto en cada una de nuestras casas, pues demos ese sacrificio de labio a nuestro Dios. Hebreos 11:32. ¿Qué dice, mis hermanos? ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltará, contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y de los profetas. Hebreos 11:32. Amén. Este es el verso de memoria. ¿Por qué aparece en el libro de los Hebreos? Porque son héroes de la fe. Fue un hombre lleno de fe. Fue un hombre que, pues vemos aquí en la escritura, hermanos, y la lección que sigue es el complemento donde lo debemos de imitar, hermano, por el voto que él hizo y que lo cumplió, lo llevó a cabo, hermano, como lo vemos a la luz de la palabra de nuestro Dios. Entonces, Jefté, que en en los libros, pero en esta diapositiva, pues ya viene aquí, hermanos, el significado de su nombre. Él abrirá, Dios abra, o Dios ha abierto, hermano. Es lo que significa su nombre de Jefté. Hace unos días, en una predicación que nos dio uno de nuestros hermanos ministros, hermanos, le voy a presentar lo más cerca que yo capturé de un mapa. Hermano Daniel, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Este es un mapa, hermanos. Este es esto que está señalado en azul, si ustedes lo ven. Bueno, ahí no aparece el mapa ahí, hermanos, pero hay un mapa donde el amorreo Sehón, sí, dice aquí la palabra de nuestro Dios, hermanos, que estas tierras las conquistó Moisés. Moisés conquistó tierras, y lo vemos, hermanos, sí, y no tocó la parte de Amón, porque era un pueblo muy fuerte. Le dijo, no lo toques, no es el momento, sigan avanzando ustedes. Y siguió avanzando. Entonces estos lugares los conquistó lo que le acabo de decir, hermanos, Moisés, como dice aquí. El siguiente, vamos a ver el siguiente, hermanos. El siguiente aquí que vemos a la luz de la palabra de nuestro Dios. Y aquí ya está el mapa, hermanos, ¿sí? Si usted ve un mapa, o en este mapa, hermanos, el Mediterráneo es el punto oeste. Antes del Jordán, hermanos, es el lado oeste. Ahí esas tierras las conquistó Moisés, hermanos, y se le repartieron también a unas tribus, entre ellas la tribu de Manasés. Sí, la tribu de Manasés, hermanos, le tocó esa parte, y a los de Galaad, porque los de Galaad son de la tribu de Manasés. Entonces, hermano, en el lado este es lo que ocurrió
el acontecimiento de Jefté. Como lo vemos aquí, en esta flecha en color azul, esa es la parte de donde ocurrió este acontecimiento que hoy estamos mencionando. Este es el lado este, el lado oeste, hermanos. De hecho, la tribu de Manasés, hermanos, recibió tierra en el lado este, antes del Jordán, y en el lado oeste, después del Jordán. Para darme a entender, hermanos, en dos partes la tribu de Manasés ocupó. Y aquí, hermanos, ¿quién era Jefté? Un galadita. ¿Y quién era hijo? De Galad. ¿Qué dice en Números 26-29? Pues aquí lo van a ver, hermanos, que era de la tierra de Galad. ¿Y a quién le pertenecía? Dice Números capítulo 26, versículo 29, el por qué los de Galad ocupan ese lugar. Pues aquí lo vemos, y aquí lo dice la palabra de nuestro Dios. Capítulo 26 de los Números, ahí aparece en la diapositiva, hermanos, verso 29. Los hijos de Manasés, de Machir, la familia de los Macaritas, y Maquir engendró a Galad. De Galad, la familia de los Galaditas. Entonces, ¿de dónde vienen los Galaditas? De la tribu de Manasés, ¿sí? ¿Dónde creció Jefté? En esas tierras, ¿sí, hermanos? ¿Quién era Jefté? Pues la Biblia lo menciona como un hombre de valor, ¿sí? Destacó en esa región, hermanos. ¿Y quién fue el que llenaba todos los requisitos para limpiar ese lugar? Pues fue Jefté, ¿sí? Se juntaron con él. No era un bandido, no era un malhechor, no era cruel, no robaba por robar, no hacía la guerra, ahorita lo vamos a ver. Sabía de historia, tenía el Espíritu Santo, conocía de Dios, no quería las guerras. Si ustedes ya lo leyeron, hermanos, en el diálogo con el rey de Amón, no quería las guerras. Era el último recurso, pero era un hombre, hermanos, que él por haberlo apartado, pues él se fue, y él limpiaba de esos lugares de muchas tribus de bandidos, hermanos. Defendía al pobre. Eso es lo que vemos a la luz de la palabra de nosotros. Vamos a leer ahora sí el primero y el segundo párrafo, hermanos. Primero y segundo párrafo, ya que estamos viendo, ya que ustedes ven ese mapa, en un mapa que tengan en sus Biblias, ahí se puede ver la tribu de Manasés. Dice así, mis hermanos, el primero y segundo párrafo, dice así: como hemos considerado en nuestra lectura bíblica, Jefté era un hombre valiente y esforzado. Eso ya lo leímos. ¿De dónde era? De la tierra de Galad. Era hijo de una mujer ramera, ya explicamos, hermano, era un hijo fuera de un matrimonio, ¿sí? Y su padre fue de Galad, tanto que su padre tenía el nombre de ese lugar. Ya lo vimos. 2. La región de Galad se ubica al este del río Jordán. Comprendía el territorio de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés. Son los que se les repartió esa tierra. Ya vimos el mapa, es en el lado este. Vimos toda esa situación, hermanos, a la luz de la palabra de nuestro Dios, a la luz de las sagradas escrituras, como encontramos dentro de estos versos, dentro de la misma palabra de nuestro Dios. Entonces, todo esto, hermanos, lo estamos viendo por medio de estos párrafos a la luz de las escrituras. Si hay algún comentario, si hay alguna duda, nuestro hermano Daniel está atento, hermanos. Si hay alguna pregunta, adelante, hermanos, la podemos ver a la luz de la palabra de nuestro. Vamos a la siguiente diapositiva, hermano Daniel, y vamos a ver hay unos comentarios por ejemplo, del texto. Sí. Hermano Joseph también comentó de Deuteronomio 18:10 hace rato del texto de la pregunta que se hacía de los sacrificios humanos. Sí, de que a Dios no le agrada, y Dios en reiteradas ocasiones, Deuteronomio 40 años después, por eso dice repetición de la ley, vuelve a reiterar a nuestro Dios: no hagas esto, yo no quiero esto, eso es una abominación, eso no, yo ni en mi mente subió. Sí, hermano, ¿algo más? Sí, también, hermano David comentaba que era creo que de jueces, porque le preguntaron 11:2,
el texto que desecharon de la heredad de su padre. Sí, A ese se refiere y luego comenta Joseph. Pero sí tenía ese derecho, está en Deuteronomio 21 del 15 al 17. claro, claro que sí, gracias hermano Joseph, sí tenía ese derecho, tenía ese derecho, por eso lo expulsaron, porque no querían darle parte de lo que a él le tocaba, hermano, ¿sí? Y él se fue ¿cómo contestó? ¿Estaba resentido? Pues sí, pero se sobrepuso, ¿sí? Se sobrepuso, olvidó, de todos modos lo pusieron como cabeza, porque él fue el que los eliminó y derrotó a todos aquellos hombres. Muy bien, hermano. Sí, hermano. Tercer párrafo. Dice así, hermanos. Coincidentemente el padre de Jefté también se llamaba Galat. Así le pusieron ese nombre, mis hermanos. ¿Sí? Y dice, ¿qué más dice? Y como era de esperarse, su esposa también le dio hijos. O sea que tuvo a la mamá de Jefté, tuvo otra esposa, la cual dice que le dio hijo, los cuales crecieron, echaron fuera a Jefté, diciéndole, no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres bastardo. Ya lo vimos a la luz de la palabra de nuestro Dios. Aquí en la diapositiva, hermano, es muy importante esta versión, porque dice así, este verso 2, y la mujer de Galad le dio 2 hijos, y cuando los hijos de su mujer crecieron, expulsaron a Jefté, diciéndole, no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer, ¿sí? O sea que hay otras versiones de la Biblia que no tratan a la mamá de Jefté como una ramera, como una prostituta, sino que la tratan, hermanos, como una mujer que teniendo una mujer, el papá, pues le dio un hijo y Galat tuvo un hijo fuera de su matrimonio. Entonces sí, hermanos, ¿qué queremos decir con esto, hermanos? Que si era hijo de otro matrimonio, de otra mujer, de Galat, hermanos, con todos los derechos, entonces él era un hijo legítimo, ¿sí? Pero fue expulsado porque no le querían dar la herencia, ¿sí? O sea, que lo que dice el verso, hermano, en otras versiones como esta que vemos, era hijo de una segunda mujer de Galat. Y por lo que dice Deuteronomio, que dice nuestro hermano Joseph, que es muy atinado, Deuteronomio 21:15, hermano, era derechoso, tenía derecho a la herencia de su padre, hermano, ¿sí? ¿Qué se cometió con Jefté? Pues en realidad, hermano, se cometió una injusticia, ¿sí? No solo de los hermanos, pues ellos son los que menos estaban de acuerdo, sino que convenció a los habitantes, a los ancianos, y lo echaron fuera, como dice aquí, a través de la palabra de nuestro Dios. Si lo fue o no lo fue, hermanos, pero a lo mejor pudo haber sido ramera, pero cuando se juntó con Galat, dejó eso y ya fue su mujer. O no lo pudo haber sido, como lo menciona esta versión, hermanos, que tenemos aquí en la diapositiva, a la luz de la palabra de nuestro Dios, como nos los muestran estos textos. Así que por dos partes, hermanos, ¿sí? Por parte de haber nacido y por parte de su padre, ¿sí? Entonces, todos estos lugares, hermanos, fueron afectados por los de Amón. Ya lo vimos, 18 años, ¿sí? Entonces, determinado, cuando van a ver a Jefté, pues hermano, él comanda un ejército para ir contra Amón, como lo vemos, pero antes hay un diálogo. Que está resentido, pues sí, hermanos, lo echaron, lo invitan a regresar a esa comitiva, que él dice aquí, voy a seguir leyendo parte de Jueces capítulo 11, mis hermanos. Dice así a través de la palabra de nuestro Dios. Jueces capítulo 11, dice así, verso 12. Y envió Jefté embajadores al rey de los amonitas, diciendo, ¿qué tienes tú conmigo, que has venido a mí para hacer guerra en mi tierra? Y el rey de los amonitas respondió a los embajadores de Jefté, por cuanto Israel tomó mi tierra cuando subió de Egipto,
desde Arnón hasta Jabot y el Jordán, por tanto devuélvelas ahora en paz. Eso le pidió este rey amonita, ¿sí? Y entonces Jefté, con mucho detalle, hermanos, le contesta a este rey por medio de los embajadores. Y Jefté tornó a enviar otros embajadores al rey de los amonitas para decirle: Jefté ha dicho así: Israel no tomó tierra de Moab, ni tierra de los de Amón. El mapa que vimos, hermanos. Dios le dijo, ellos preguntaban, ¿aquí? Dios les decía a través de Moisés, no, continúen. ¿Aquí? No, aquí no, continúen. Yo sé dónde les voy a dar la tierra. Y ellos continuaban. Eso sucedió en los días de Moisés. Dice así, hermanos, el verso. Mas subiendo Israel de Egipto, anduvo por el desierto hasta el mar Bermejo y llegó a Cades. Entonces Israel envió embajadores al rey de Edom, diciendo: yo te ruego que me dejes pasar por tu tierra. Mas el rey de Edom no lo escuchó. Envió también al rey de Moab, el cual tampoco quiso. Quedóse por tanto Israel en Cades. Ahí se detuvo, hermanos. Después, yendo por el desierto, rodeó la tierra de Edom y la tierra de Moab, y viniendo por el lado oriental de la tierra de Moab, asentó sus campos de esa otra parte de Arnón, y no entraron por el término de Moab, porque Arnón término es de Moab. Y envió Israel embajadores a Sehón, rey de los amorreos, rey de Hesbón, diciéndole: ruégote que me dejes pasar por tu tierra hasta mi lugar. Mas Sehón no se fió de Israel para darle paso por su término. Antes, juntando Sehón toda su gente, puso campo en Jaz y peleó contra Israel. Pero Jehová, el Dios de Israel, entregó a Sehón, estaba Moisés, y a todo el pueblo en manos de Israel, y venciólos, y poseyó Israel toda la tierra del amorreo que habitaba en aquel país. Poseyeron también todo el término del amorreo desde Arnón hasta Jaboc, y desde el desierto hasta el Jordán. Así que, dice el verso, hermano, así que Jehová, el Dios de Israel, echó los amorreos delante de su pueblo Israel, y lo has de poseer tú. O sea, no tocaron la tierra del amorreo. Dios les dijo: no toquen esa tierra ahorita, caminen, ¿sí? Entonces por él le pregunta: ¿y tú lo has de heredar? Nosotros no tocamos esa tierra. Y le cuestiona, verso 24: si Quemos, tu Dios, te echase alguno, ¿no lo poseerías tú? O sea, si tu Dios, tú le pides a tu Dios y te entrega a esa gente en tus manos y tú la posees, ¿no la poseerás? Así poseemos nosotros todo aquel que echó Jehová nuestro Dios de delante de nosotros. Entonces dice, igual nosotros, Dios nos dijo, esa tierra yo se la doy, pero no es tu tierra. Dice verso 25, ¿eres tú ahora en algo mejor que Balac, hijo de Sefor, rey de Moab? ¿Tuvo él cuestión contra Israel o hizo guerra contra ellos? Cuando Israel ha estado habitado por 300 años, a Hesbón y sus aldeas, a Oer y sus aldeas, y todas las ciudades que están en los términos de Anón, ¿por qué no la habéis reclamado en ese tiempo? Han pasado más de 300 años, hermanos. En realidad está esta situación, hermanos, en el libro de los Números, capítulo 21, esto que le está diciendo Jefté a través de los embajadores, con mucho detalle al rey amorreo que decía que esas tierras eran de él. Dice, no son tus tierras, mira, la historia es así, así, así. Esto pasó, hermanos, en el año 1451 antes de Cristo, ¿sí, hermanos? Entonces, o 1451 antes de Cristo. Si usted le resta esos él lo dice en número redondo, pero en realidad pasaron 308 años, hermanos, para que tú me vengas a decir ahora que estas tierras son tuyas. Dice aquí, verso 27, así que yo nada he pecado contra ti,
mas tú haces mal conmigo haciéndome guerra, le contesta a Jefté. Y entonces miren, hermanos, la calidad de este hombre. Jehová, que es el juez, juzgue hoy entre los hijos de Israel y los hijos de Amón. Fíjense, no quería la paz, quería el diálogo, no llegó, él respetó lo que dice, hermanos, el mismo Deuteronomio. Dice en el libro de Deuteronomio que no puede llegar y hacer la guerra con quien sea, sino que tú tienes que llegar y hablar con ellos y hacerles ver y todo, y si no, entonces ahora sí ya viene ¿qué? La guerra. Entonces lo que pasa en esta cuestión, que él pone a Jehová como juez, dice aquí, verso 29, verso 28, mas el rey de los hijos de Amón no atendió la razón de Jefté, que él le envió. Dijo, bueno, yo quiero esas tierras y me las vas a dar, y punto. 29, y el espíritu de Jehová fue sobre Jefté, y pasó por Galad y Manasés, y de allí pasó a Mizpa de Galad, y de Mizpa de Galad pasó a los hijos de Amón. Fíjense, hermano, los aniquiló, en una palabra los aniquiló, como dice aquí, a través del texto, a través de la misma palabra de nuestro Dios. Vamos a pasar los siguientes párrafos, hermanos. Vamos a ver el párrafo siguiente, ¿sí? Dice aquí el verso de lo que ya vimos, lo que ya estamos analizando a la luz de la palabra de nuestro Dios. Ya, no sé si ya lo leí, hermanos, pero dice así, por esta razón, Jefté tuvo que huir de sus medios hermanos y se refugió en la tierra de Tob, que algunos comentaristas identifican con la actual El Tallibe, en Cisjordania. En este lugar, Jefté formó una banda con gente aventurera e hizo correrías contra las tribus del desierto, con las que se hizo famoso. ¿Sí, hermanos? Entonces no es de que él era malhechor, era bandido, iba a hacer guerra y despojaba las otras tribus y se quedaba con el botín. No, nada de eso. Él corría a los bandidos, por decirlo así, hermanos, y ya lo vimos en el diálogo que tuvo con Amón, y que él no quería la guerra. Él le dice, no, mira, el detalle es esto, nosotros pasamos, no tocamos, seguimos, tocamos la tierra del amorreo, etcétera, etcétera. No, tanto tiempo esperaste tú para hacer esta situación. Entonces, hermano, dice aquí a través de la escritura que ya lo que pasó fueron a verlo, hermanos. Dice aquí que él tenía un pequeño ejército, ¿sí? Por eso los ancianos van y acuden a él. Él acordó ayudar al pueblo a cambio de ser cabeza. Ya con ese liderazgo, hermanos, diálogo con los amonitas, pero no lo escucharon, no quisieron escucharlo. No, ya lo vimos aquí por medio de estos párrafos. Vamos a pasar al siguiente, hermano Daniel. Siguiente párrafo. Dice así a través de la escritura. Un comentario de la hermana Ruth. Sí, hermano, a ver, adelante, hermano Daniel. Bueno, saludamos a la hermana Justina, nos manda saludos, y el hermano José de El Salvador. También comenta la hermana Ruth, se me perdió aquí, acá está el comentario. Dice, cuando Israel entró por primera vez a Canaán, esta región situada entre el río Amón y el arroyo de Jabón, estaba gobernada por Seón, rey de los amorreos, quien había arrebatado aquel territorio a los moabitas, número 21-29. Sí. Y luego comenta, en esta ocasión el Señor les dio la victoria y ellos se apoderaron de toda la tierra de los amorreos, desde el Amón hasta el Jabón. Sí. 21-22. Ajá. Jabón. Los amonitas estaban reclamando el antiguo territorio moabita. Sí, exactamente. No era tierra de ellos. Dicen, nosotros no. A Dios le dijo, hermano, por eso puse un mapa aquí, un cercano que puso nuestro hermano Daniel, y con un círculo en azul, donde eso es lo que conquistó. No era el momento, porque dice muy claro hermano, Números 21, Amón estaba muy fuerte, y Dios sabía que si hacían guerra, iba a sufrir mucho estrago. Y esto no fue en los días de Josué, fue en los días de Moisés, que Moisés también conquistó tierras. Entonces,
pasado 308 años, él pedía, reclamaba algo que no era suyo, que no le pertenecía, como vemos aquí a la luz de la palabra de nuestro Dios. Bien, gracias hermanos, gracias por sus saludos, gracias hermanos. Continuamos hermanos, párrafo 5 y párrafo número 6, a la luz de la palabra de nuestro Dios. Dice así el párrafo número 5. Pasado el tiempo, los amonitas amenazaron a los israelitas. Entonces estos recurrieron a Jefté para que los guiara a la guerra. Pero Jefté les puso como condición que si vencía a los amonitas tendrían que reconocerle por príncipe y cabeza del pueblo, lo cual aceptaron. Lo vimos a través de los textos. Párrafo 6. Sin duda, Jefté tenía resentimiento con su pueblo por haber sido rechazado. Sin embargo, se sobrepuso, hermanos, no cayó en él la raíz de amargura y decidió ayudarlos. Y Jefté respondió a los ancianos de Galaad: no me habéis vosotros aborrecido y me echaste de la casa de mi padre. ¿Por qué pues venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? Ya lo vimos, hermano, el diálogo que tienen. Bueno, está bien, ok, los voy a ayudar, pero voy a hacer cabeza. Sí, ya lo habíamos decidido. Quien nos libre de los amonitas, lo haremos cabeza. Y llega triunfante, llega a ocupar un lugar muy importante, hermanos, ¿sí? Entonces, ¿por qué aparece Jefté en el primer libro de Samuel, capítulo 12, verso 11, hermanos? Porque recalca Samuel y dice: Dios, como dijo, los iba a librar de las manos de los enemigos, iban a habitar seguros. Entonces, por eso se nombra a Jefté, se nombra a Jerobal, se nombra a Abedán, hermano, que es el próximo juez posterior de aquí a 2 semanas que vamos a ver. Y se refiere a Sansón, hijo de Dan. Sansón era de la tribu de Dan. 10. Entonces, hermanos, seguimos. Dice que el camino para los habitantes de Galaad estaba trazado, ¿sí? No sirve de nada buena tierra, buena casa, ganado, etcétera, hermanos, si no hay una ciudad segura, en paz. Por ello Jefté regresa y los libra de la mano de los amonitas, haciendo gran matanza. Así fueron sometidos los hijos de Amón, solo que algo había prometido Jefté al Dios por su victoria. Entonces sí, vamos a ir a esa parte, hermanos, vamos a ir a esa parte, ¿verdad? Que es lo medular de nuestra lección. Algo importante que vemos aquí a través de la escritura. Vamos a ir a la siguiente diapositiva, hermano Daniel, y si hay algún comentario, adelante, mis hermanos, adelante. Sí, comenta el hermano Miguel Martínez. Sí. Bebe del capítulo 11 de Jueces, este versículo, sí, del capítulo 11 de Jueces es muy importante para debilitar los falsos argumentos que dicen los enemigos de Dios, que Israel antiguamente ofrecían sacrificios en holocausto a Dios de gente humana, sacrificios humanos. Jueces capítulo 11, 31, tergiversando el texto. Sí, muy cierto, hermanos, muchos comentarios, mucha gente, hermano, que contradice la Biblia, la palabra de nuestro Dios. Dice, ahorita vamos a ver, vamos a entrar en 3 casos. Está el de Jefté, está el de Abraham y está el del hijo de nuestro Dios, pero lo vamos a ver cómo lo entendemos, cómo lo creemos nosotros, la iglesia de Dios israelita, mis hermanos. Voy a leer el párrafo 7 y el párrafo 8. Dice así, hermanos: otra enseñanza que encontramos en la conducta de Jefté es su prudencia. Ya lo vimos, pues antes de ir a la guerra contra los amonitas trató de llegar a un acuerdo con ellos, pero ante la necia respuesta del rey de los amonitas remitió el asunto al Dios eterno y lleno de Espíritu Santo derrotó a sus enemigos. Así que yo nada he pecado contra ti, mas tú haces mal conmigo haciéndome guerra. Jehová, que es el juez, juzgue hoy entre los hijos de Israel y los hijos de Amón. No hemos visto esta palabra en los jueces, en los 7 jueces que ya hemos visto. Solo la vemos en Jefté. Es el único que dice Jehová es el juez. Tal vez lo dijeron, pero no se escribió. Pero lo que dijo Jefté, que Jehová es el juez, hermanos, esto sí lo vemos y quedó escrito. Es el único que dijo, no, el juez es Jehová, ¿sí? Él es el único juez. Y dice, bueno, pues él es el que va a intervenir
en esta situación. Y ya vimos el resultado. O lo vamos a ver, hermano. Dice, párrafo número 8. Jefté hizo una promesa al Señor diciéndole: si entregares a los amonitas en mi mano, cualquiera que me saliera a recibir de la puerta de mi casa, cuando volviere de los amonitas en paz, será de Jehová. Y le ofreceré en holocausto. Está escrito, hermanos, Jueces 11, 30 y 31. Al regresar de la batalla, quien salió a recibir a Jefté fue su propia hija, y puso a su padre entre una decisión complicada, pues tuvo que decidir entre cumplir o no con la promesa que había hecho a Dios. En esta situación tan difícil podemos ver la entereza que debe de existir en una persona íntegra, que a pesar de lo difícil que sea, debe de cumplir con su promesa, tal como lo hizo Jefté al entregar a Dios su única hija y en consecuencia quedar sin descendencia. ¿Qué le parece, mis hermanos? ¿Sí? Entonces vemos estos versos a través de la palabra de nuestro Dios, hermanos, que dice el verso 30, que ya leímos. Jefté hizo voto, dice voto a Jehová, diciendo: si entregare a los amonitas en mis manos, cualquiera que me saliere a recibir a la puerta de mi casa, cuando volviere de los amonitas en paz, será de Jehová, y le ofreceré en holocausto. Pasó pues Jefté a los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano, los derrotó, los venció, y los hirió de grandísimo estrago desde Aroer hasta llegar a Minit, 20 ciudades, y hasta la vega de las viñas. Así fueron domeñados los amonitas delante de los hijos de Israel. Y volviendo Jefté a Mizpa, a casa, he aquí que su hija le salió a recibir con adufes y danzas, y era la sola, la única suya, no tenía fuera de ella otro hijo ni hija. Y como él la vio, rompió sus vestidos diciendo: ay, hija mía, de verdad me has abatido, y tú eres de los que me afligen, porque yo he abierto mi boca a Jehová y no podré retractarme. Ella entonces le respondió: Padre mío, si has abierto tu boca a Jehová, haz de mí como salió de tu boca, pues que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. Entonces, mis hermanos, la pregunta que podríamos decir, hermanos, ¿había necesidad de hablar esto Jefté? Jefté conocía los mandamientos, las leyes de Dios. Si estamos viendo que a Amón con todo detalle le narró la historia del trayecto de los hijos de Israel cuando pasaron por esos lugares, cuando habían salido de Egipto, hermanos, e iban a la tierra prometida. Jefté era un conocedor. Jefté conocía las leyes de Dios. Jefté sabía los mandamientos de Dios. No había en su cabeza que, hermanos, que le saliera alguien y que fuera un ser humano y que dijera: se lo voy a sacrificar a nuestro Dios. No había eso, hermano. Hay dos Biblias nada más, dos Biblias, hermanos, dos nada más. Me parece que es la hispanoamericana, una de ellas, y la otra no recuerdo, hermanos. Dos Biblias en este mismo texto que estamos leyendo, hermanos. Estos versos del verso: cualquiera que me saliera a recibir, dice ahí, hermanos, dice esa Biblia ahí: cualquiera que me saliere de un animalito, por supuesto limpio, lo sacrificaré a ti. Si me sale una persona, lo dedicaré a ti. Eso dice esa versión, para poderlo entender. ¿Hizo un voto de holocausto, de sacrificio? Sí. ¿Hizo un voto de dedicación? Sí. Algunos comentaristas y esa Biblia hispanoamericana dice: si me sale, ya hice un voto, ya gané, ya voy a mi casa. Pero antes dijo: si me sale una oveja, la sacrificaré a ti en holocausto. Pero si me sale una persona,
la dedicaré a ti toda su vida. ¿Y quién le salió, hermanos? Le salió su hija. Y le dijo, ay, hija mía, eres mi única hija. ¿Quién no, hermanos? ¿A poco a él no le iba a gustar tener descendencia? Claro que sí. Y entonces, hermanos, él no sacrifica a su hija. Él era un conocedor de las leyes, de los mandamientos de nuestro Dios. Nunca por su cabeza pasó, porque está Levítico 20, está Deuteronomio 18, están muchos textos del Antiguo Testamento donde Dios dice, hermanos, pondré mi rostro contra tal persona. No puede hacer algo infringiendo mandamientos de nuestro Dios. No se puede, hermano. No se puede hacer eso. ¿Sí? Como dice la Escritura, solo los sacerdotes en el día sábado, hermano, encendían fuego porque tenían que hacer el holocausto, quemarlo. Pero está muy especificado en la palabra de nuestro Dios. Infringir un mandamiento para cumplir otro. Pero aquí no podía decir, no, pues que ya dije, yo voy a sacrificar a mi hija, a Dios. ¿Cómo le iba a hacer? ¿Dónde está estipulado? No está, eso no está en la Biblia. No es como se entiende, hermanos, que él tenía en mente hacer un sacrificio humano. Dios no pide eso. Él conocía las leyes de nuestro Dios, sabía, estaba versado. La prueba está en el diálogo que tuvo con Amón enviando embajadores. Conocía, sabía con todo detalle el camino, sabía la contabilidad de años que habían pasado. Entonces él conocía la ley de Dios. Vuelvo a repetir, hermanos, la versión hispanoamericana, una de ellas dice así: si me sale un animalito, lo sacrificaré. Si me sale una persona, la dedicaré a ti. ¿Y qué pasó? Pues dice, hija mía, mi única, por eso dice mi única hija, hermanos, dice aquí a la luz de la palabra de nuestro Dios, dice aquí, entonces dice, verso 37, y tornó a decir a su padre, hágame esto, déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad, yo y mis compañeras. Ella no va a llorar su muerte, ella va a llorar su virginidad, porque había personas, hermanos, que estaban dedicados a las labores alrededor del tabernáculo portátil, del templo. En los días de Josué, acuérdense, hermanos, hermanas, que los gabaonitas engañaron a Josué. Josué descubre el engaño. Dice, ¿por qué nos engañaste? ¿Por qué que ustedes nos iban a matar? No venimos de lejos, no es cierto. Sacamos el pan más mohoso, la ropa más, diciéndoles que veníamos de largo viaje, pero no estamos cerca. Pero no pueden retractarse de su voto que hicieron, de que nos perdonarían la vida. Dice, bueno, dice Josué, su castigo va a ser que van a ser leñadores, aguadores, van a servir al templo, todo lo que se les mande hacer lo van a hacer. Y dice, no importa, ya tenemos salvada la vida, lo vamos a hacer. Y así vinieron caminando, hermanos, vinieron caminando a través de mucho tiempo, se hizo el templo fijo. Para los días de Jesús todavía seguía esa situación, hermanos, seguía esa situación de gente, sea joven, virgen, sea casada, que se dedicaban, gente que se entregaba, que hacía un voto de dedicarse, hermanos, a las labores del templo. Entonces, a la hija de Jefté fue dedicada toda su vida, hermanos, y le fue vedado casarse. Por eso es que ella fue a llorar su virginidad, como dice aquí, verso 38. Y él entonces dijo, ve, y dejóla por 2 meses. Y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Pasados los 2 meses volvió a su padre e hizo de ella conforme a su voto. Óigase bien, voto, hermanos, voto. Un voto es una promesa a cambio de algo, de que le dio la victoria. Ese es un voto, hermanos, ¿sí? Que hizo, no la dedicó.
no se puede redimir. Era un voto y dijo, no, como tú has dicho, padre. Dice aquí, pasados los 2 meses volvió a su padre, hizo de ella conforme a su voto que había hecho, y ella nunca conoció varón, nunca conoció varón. De aquí fue la costumbre en Israel, que de año en año iban las doncellas de Israel a endechar a la hija de Jefté, Galadita, 4 días en el año. Endechar, llorar, hermanos, ¿sí? Lamentar que esa joven fue virgen hasta su muerte, hermano, porque fue dedicada a Jehová nuestro Dios, ¿sí? Entonces nunca pasó por la mente de Jefté que iba a ser un sacrificio humano, ya que eso estaba prohibido a la luz de la palabra de nuestro Dios, como lo vemos aquí, a la luz de la Escritura. ¿Algún comentario, hermano Daniel? Sí, de hecho lo que comentaba la hermana Ruth, le comentó el hermano Miguel ahí que lo dice en Deuteronomio 12:31 bajo la ley mosaica. Luego comenta el hermano Miguel, voto es igual a una promesa. Sí. El hermano David Calderón comenta, no había necesidad de prometer tal cosa. Sí, pues no. Jehová ya era con él y ganaría la batalla. No creyó que sería su hija la que lo recibiera. Lo bueno que sí cumplió. Sí. Luego la hermana Ruth también, hermano, no, me quedé con la duda. El tipo de voto que pronunció es incierto. 2 posibles interpretaciones son que su hija permaneció virgen y se dedicó al servicio del santuario central de Israel, o que Jefté la ofreció en holocausto. Como no tenemos evidencia que apoye la primera interpretación, la segunda, basada en las propias palabras de Jefté en el versículo 31, parece lo más natural. Pero en Deuteronomio 12:31 y 18:10, bajo la ley mosaica estaba prohibido los sacrificios. Y comenta el hermano Miguel, el pueblo de Dios conoce esto, pues Pablo dice, pues hablo con los que conocen la ley, la aclaración es para los enemigos de la Escritura. Sí. Entonces, Sí, es correcto, hermano. Voy a leer Deuteronomio 18. Dice así, hermanos: cuando hubieres entrado en la tierra de que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas gentes, ¿sí? No se ha hallado en ti quien haga pasar su hijo o su hija por fuego, ni practicante de adivinaciones, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni fraguador de encantamiento, ni quien pregunte a pitón, ni mágico, ni quien pregunte a los muertos, ¿sí? Porque es abominación a Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios las echa delante de ti. Perfecto serás con Jehová tu Dios. Todo esto lo conocían ellos, hermano, lo conocía el pueblo de Israel. Por eso busquen esas versiones, hermanos, de estas Biblias, a donde dice: si me sale un animalito, lo sacrificaré en holocausto a ti. Si me sale una persona, la dedicaré a ti. Dice así la palabra de nuestro Dios. Nunca pasó por la mente de Jefté, hermanos, que iba a ofrecer a su hija en un sacrificio humano. En Levítico 1 está cómo se hace un sacrificio de un animalito limpio. Pero no existe en la ley de Moisés, hermano, un verso donde diga cómo se hace un sacrificio humano, cómo se desangra, cómo se va a desollar, cómo se va a limpiar, quién lo va a quemar, qué sacerdote lo va a hacer. No existe nada de eso, hermano, no hay. Por eso es que Jefté dedicó ¿a quién? A su hija, hermanos, y ella, si la fuera a sacrificar, ella lloraría su muerte. Pero el texto dice lloró su virginidad, porque la dedicó. Voy a leer otro verso, hermano. Miren, esto dice Lucas capítulo 2, el Evangelio de San Lucas capítulo 2, dice así la palabra de nuestro Dios. Dice aquí, hermano, Lucas 2:36, esta anciana estaba también allí Ana, profetisa, hija de Panuel, de la tribu de Aser, la cual había venido en grande edad y había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda de hasta 84 años, que no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones, hermanos, ¿sí? Entonces,
Esta era la función que le dieron a los gabaonitas. Luego de la Biblia lo menciona los nitineos. Y luego está en el caso de Jefté con su hija. La dedicó al servicio de nuestro Dios. Fue dedicada, pero no fue sacrificada. Hizo un voto. Tenía que cumplir esa promesa. No ahondo mucho en la calidad de este hombre que cumplió la promesa, porque es la siguiente elección. Pero eso es lo que vamos a ver a la luz de la palabra de nuestro Dios. Ahora, ¿qué nos dicen los enemigos de la Biblia? Pero entonces, ¿por qué Dios le pidió a Abraham a su hijo en sacrificio? En primera, no era un niño, era un joven. Y cuando lo iba a sacrificar, el ángel lo detuvo, hermanos, y le enseñó que había un carnero trabado en el zarzal. Lo destrabaron y lo sacrificaron a nuestro Dios, él y su hijo. Pero es que sí le pidió a su hijo, sí, pero era para probarlo, porque dice Hebreos capítulo 11, hermanos. Dice la carta a los Hebreos, capítulo 11, verso 17. Por fe ofreció Abraham a Isaac cuando fue probado, y ofreció al unigénito al que había recibido las promesas, habiendo sido hecho en Isaac, te será llamada simiente, pensando que aún de los muertos es Dios poderoso para levantar, de donde también lo volvió a recibir por figura. Hermanos, aquí hay algo muy importante. Aquí, ¿por qué le pidió? Para probarlo, pero no para que se lo entregara en sacrificio. Él sí lo iba a hacer, porque grande era la fe de ¿quién? De Abraham. Grande era su fe, ¿sí? Su fe era grande de Abraham, hermanos. Pero aquí dice el texto, él sabía, era el hijo de la promesa, ya se lo había dicho nuestro Dios. Y si Dios le dice, mátamelo y ofrécemelo, ¿qué dijo Abraham? Pues sí, pues es que Dios me prometió que iba a haber una gran descendencia de mi hijo. Y si muere, Dios lo resucita y él va a cumplir su promesa. ¿Sí, hermano? Por eso, en el libro de los Hebreos 11:17, dice el que escribió la carta, hermano, como si lo hubiera sacrificado. Pero todos sabemos que no, que dice, detén tu mano, porque esto Dios lo está haciendo para probarte, y ha probado tu fe, y ha salido adelante tú, ¿sí, hermanos? Entonces, pero fue un fin, un propósito, era de probar a Abraham, no de que le diera a su ¿cómo se llama? De que literalmente le sacrificara a su hijo. Ya Dios ya tenía un plan, porque Dios no acepta sacrificios humanos, como dice aquí la palabra de nuestro Dios. La siguiente pregunta obligada es de Jesús, el Hijo de Dios. Hermanos, hay una profecía que los sufrimientos, estaba escrito todo, hermanos, todo lo que iba a padecer y que iba a morir el Hijo de Dios, ¿sí? Pero, hermanos, dice aquí a través de la Escritura que miren, vamos para ir acortando, hermanos. Dice Efesios capítulo 5, hermanos, verso 2. Andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor suave. Cristo dice en los evangelios, nadie me pidió mi vida, yo la ofrecí. Dios nunca ha pedido un sacrificio humano. Que estaba en su sufrimiento, que estaba cómo iba a sufrir, sí, hermanos, pero no estuvo de acuerdo en la forma como lo hicieron, porque le dice los inicuos, y le dice a Judas, más te valiera no haber ¿qué? Nacido, le dice a Judas, hermano, ¿sí? Entonces, la forma en cómo lo llevaron a cabo, Dios nunca estuvo de acuerdo, de que se ensañaron con nuestro Señor Jesucristo, de que lo hicieron sufrir, nunca estuvo de acuerdo, hermano. Dios no estuvo de acuerdo, ¿sí? A la luz de la palabra de nuestro Dios. Entonces, hermanos, Dios, todo lo que le hicieron al Hijo de Dios nunca lo aprobó.
Tanto que esa parte vemos a la luz de la palabra de nuestro Dios. ¿Algún comentario, hermano Daniel? Sí, el hermano Jesús Palma comenta, bueno, nos saluda y el versículo 11:39 es claro, el decir que nunca conoció varón, es decir, que fue virgen hasta que murió de forma natural. El hermano Miguel dice, dedicado a Dios, consagrado a Dios, servir en todo lo relacionado con las cosas de Dios. Hermano José Rosalio Sauceda, lo que Dios hace con sus hijos es probarlo según su fe, solo para probar la fe de él, lo que comenta el hermano Artemio López. Y el hermano Miguel da el texto de Santiago capítulo 1 versículos 12 al 14. Sí, exactamente. En el caso de Abraham dice, muéstrame tu fe por las obras, y esa fue una obra que hizo Abraham, por eso es el padre de la fe, a través de la palabra de nuestro Dios. Pero sí, hermanos, ella fue dedicada. Sí, el tiempo nos faltaría, hermanos, de leer de los Galaditas, de ver a través de la Biblia cómo esos hombres, hermanos, siempre había gente que servía y que se dedicaba ahí a la cuestión del servicio del templo, del tabernáculo, de lo que se necesitase. Siguiente párrafo, hermanos, terminamos ya nuestros párrafos. Dice, hermanos, Jefté supo sobreponerse a los sentimientos negativos producto del rechazo que había tenido de su familia, pues en su mayoría una persona que es rechazada manifiesta en su carácter enojo, resentimiento y amargura, sentimientos que contaminan su corazón y le impiden crecer en la fe del Señor. Así que, mis hermanos, de todo modo nosotros nos enojamos de la gente que hace daño, no cambia. Pero, hermanos, nosotros nos estamos muriendo de un dolor de estómago, un dolor de cuerpo por enojarnos. Y esa gente anda feliz, anda contenta. Entonces, hermanos, no, lo que nos hayan hecho, dice un salmo, aunque mi padre y mi madre me dejaren, Él nunca me dejará. Entonces, hermanos, no debe de existir en nosotros una raíz de amargura. El Señor es el que va a pagar. Porque por una raíz de amargura muchos se han salido de la iglesia y se han apartado, hermanos, y ya no tienen derecho a la vida eterna. Sigamos adelante y sigamos el ejemplo de este hombre. Dice aquí José, Jefté y muchos hermanos que los muestra la palabra de nuestro Dios. Último párrafo dice así: amados hermanos, como hijos de Dios, debemos reconocer que sí existen recuerdos o situaciones que afecten nuestros sentimientos. Es claro, debemos perdonar y renunciar a todo resentimiento. Es decir, debemos seguir el ejemplo de este juez de Israel. Él superó todas estas pruebas y a pesar de su origen, Dios lo utilizó para liberar a su pueblo. ¿Qué aprendemos de Jefté? Que es un ejemplo para nosotros, hermanos. Es un ejemplo, Jefté, para nosotros que debemos de imitarlo, y veremos los votos, hermanos, en la siguiente lección. Cuestionario 1. ¿De dónde era originario Jefté? ¿Qué apuntó? ¿Qué puso, hermanos? Si puso de la tierra de Galad y que era galadita, es correcto. ¿Cuál era el nombre de su padre? Galad. Correcto, hermano. ¿Cuál era la situación de Jefté respecto a su nacimiento? ¿Cree que esta situación le afectó su conducta? Bueno, él que era hijo de otra mujer, lo cual no era la esposa de su padre. A él no lo afectó. Los afectados, ¿quiénes fueron? Sus hermanos, porque no lo aceptaron, hermanos. 4. ¿Por qué considera que los ancianos de Galad le pidieron ayuda a Jefté? Hermanos, ¿había otro? ¿Hablaron a varios? Seguro que sí, pues no había otra persona más capaz que Jefté para librar a Israel. ¿Sí, hermanos? Así que ya Dios lo había escogido a él. Por eso estaba el hombre lleno de Espíritu Santo. 5. ¿Qué actitud mostró Jefté cuando los ancianos de Galad le pidieron ayuda? Pues resentimiento, hermanos, porque todos los ancianos, la autoridad máxima, le hicieron caso a sus medios hermanos. Por eso estaba resentido. 6. ¿Qué le ofrecieron a Jefté a cambio de su ayuda? Bueno, que ya lo dice en el capítulo 10, hermanos, que iba a ser cabeza, príncipe del pueblo. 7. Al no llegar a un acuerdo pacífico, Jefté con los amonitas, ¿a quién recurrió para que le ayudaran? ¿A quién, hermano? Recurrió a Dios. Dijo, Dios es el juez.
Y además, ¿qué hace? Una promesa, que no había necesidad, como dicen los hermanos, pero bueno, hermanos, ya abrió su boca, ¿verdad? Ya, mucho cuidado con eso, hermano. 8. ¿En qué consistió la promesa que hizo Jefté a Dios? Que cualquiera que saliera a recibirlo de su casa después de librar su vida, de vencer a aquellos amonitas, hermanos, estaría al servicio de Dios para siempre si fuera una persona. Si le saliera un animalito limpio, hermanos, lo iba a sacrificar a nuestro Dios. ¿Sí? 9. ¿Qué ejemplo nos muestra Jefté al cumplir la promesa que le hizo Dios, hermanos? Que cuando alguien hace una promesa o hace un juramento como el último recurso, hermanos, ese voto que se hace a Dios se debe de cumplir. Y eso, la próxima lección, ampliaremos sobre eso, hermano. 10. ¿Qué significa el nombre de Jefté? El que abre, o Dios ha abierto. Jefté, de 1143 a 1137, hermanos, fue juez por 6 años. Dios bendiga su palabra y paz a vosotros, mis amados hermanos.